Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo, y yo seré un padre para ustedes. No significa que no podamos interactuar con incrédulos en el trabajo, en la oficina, en el vecindario o con nuestros parientes. Tenemos que convivir con ellos en el mundo, pero en la obra de Dios debemos tener cuidado. Por ejemplo, voy a hablar claramente y espero que nadie se ofenda con la verdad. Veo personas que son creyentes en ciertas iglesias denominacionales donde los líderes de esas iglesias no son convertidos. Incluso ellos mismos dicen, nuestro obispo no es convertido. Entonces, ¿qué haces en una iglesia donde tu líder no es convertido? Si el líder no conoce a Dios y no ha nacido de nuevo, la Biblia dice que es hijo del diablo. No importa si es un arzobispo, un obispo o cualquier otra cosa. Si no ha nacido de nuevo, a Dios no le importa si lleva una cruz en el cuello o usa una vestidura púrpura o blanca. La pregunta es, ¿ha nacido de nuevo? Realmente me sorprende ver personas que dicen, soy nacido de nuevo, pero mi obispo y mi líder no han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué haces en ese grupo? Deberías salir de allí. ¿Cómo puedes seguir a un líder que es un hijo del diablo? ¿O acaso no crees que según 1 de Juan 3, verso 10, solo hay dos categorías de personas en el mundo? ¿Los hijos de Dios y los hijos del diablo? Eso es lo que dice. Creo que muchos creyentes no creen eso. Piensan que de alguna manera, porque Dios ve una cruz en el cuello de alguien, lo llevará al cielo. Lamento decirlo, pero no lo hará. Él ve el corazón, no te dejes engañar. Hay personas que saben que su pastor es un ladrón, que solo está ahí para ganar dinero. Me pregunto, ¿qué estás haciendo siguiendo a un pastor así? Tu líder es un ladrón y lo sigues sentándote en esa iglesia. Eso es triste. Jesús dijo que los líderes ciegos guían a personas ciegas y ambos caen en el hoyo. Si quieres evitar el hoyo, no sigas a estos líderes ciegos. Volvamos esta tarde a la segunda carta a los Corintios y continuemos donde nos quedamos en la mañana. Veamos el capítulo 5. Vimos que en 2 de Corintios se describe la vida interior del hombre de Dios, a quien Dios puede usar para hacer su obra en la tierra. Hay muchas cosas que vemos aquí, las cuales podemos considerar si realmente estamos comprometidos a servir a Dios como Él quiere que lo hagamos. El Señor nos ha dado al apóstol Pablo como un ejemplo que podemos seguir, porque Él dijo, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Jesús es nuestro ejemplo. Pero a veces nos preguntamos cómo podríamos manejar situaciones prácticas a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, no vemos a Jesús estableciendo iglesias, ni nombrando ancianos, ni cosas por el estilo. Ahí es donde tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo, un hombre que pasó por mucha persecución en su vida y que nos revela el secreto interior de su vida en 2 de Corintios más que en cualquier otra carta. Y en el versículo 9, Pablo habla de su ambición o anhelo. Todos los jóvenes tienen ambiciones. El mundo está lleno de jóvenes con ambiciones. El problema es que tienen las ambiciones equivocadas. Muchas personas hoy en día tienen la ambición de hacer dinero, volverse grandes o famosos, hacer investigaciones y hacerse de un nombre, entre muchas otras cosas. Pablo también tenía una ambición cuando fue convertido. Él dice, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. En los versículos anteriores, él dice que nuestra morada está en el cielo. Eso significa, ya sea que estemos en el cielo o ausentes del cielo, o ya sea que estemos allí o aquí, no hace diferencia. Ya sea que habitemos con el Señor, como dice en el verso 8, o estemos ausentes del cuerpo, no hay diferencia.
Ya sea que esté aquí o allá, mi ambición es agradarle a Él. En otras palabras, cuando llegue al cielo, escuchen esto con atención. Mi ambición y mi meta no van a cambiar. ¿Puedes decir eso con sinceridad? ¿Que cuando llegues al cielo, tu ambición y tu meta no van a cambiar? Muchos creyentes cuya ambición en la tierra es otra cosa, piensan que una vez que mueran y lleguen al cielo, entonces tendrán la ambición de agradar a Dios. No, Él dice, ya sea presentes o ausentes, ya sea que esté aquí o allá, no hace ninguna diferencia. Mi ambición será exactamente la misma. Y ese es el hombre que está en sintonía con Dios, porque está en sintonía con los valores del cielo. Él será el siervo más eficaz de Dios en la tierra porque está en sintonía con el cielo. El problema con muchos obreros cristianos hoy en día es que no están en sintonía con Dios ni con el cielo. Y luego en el versículo 11 él habla sobre el temor del Señor. En la versión King James dice el terror del Señor. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿En qué contexto está diciendo esto? Lo dice en el versículo 10. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que él dice, sé que un día estaré ante el tribunal de Cristo y seré evaluado por cada cosa que haya hecho en toda mi vida, ya sea bueno o malo, mis palabras, mis pensamientos, mis motivos, lo que hice con mi cuerpo, todo será evaluado y seré recompensado en consecuencia o perderé la recompensa. Este tribunal de Cristo es diferente del juicio del gran trono blanco de Dios, que es solo para los incrédulos. Este es un tribunal solo para creyentes. Los creyentes serán juzgados y recompensados según su fidelidad. Y él dice, dado que esto es verdad, conocemos el temor del Señor y somos responsables. Es como si estuvieras trabajando para una empresa y te dieran 500,000 rupias en efectivo y te dijeran, por favor, súbete al tren y lleva esto a nuestra sede en Delhi. No creo que duermas mucho en ese tren durante las 3 noches del viaje, porque no puedes permitirte perder ese dinero. Y tampoco creo que uses parte de ese dinero para darte lujos durante el trayecto, porque cuando llegues al destino y presentes ese dinero en la sede de la empresa, tendrás que rendir cuentas por cada rupia del paquete que te dieron. Tú serías extremadamente cuidadoso y no dejarías el paquete solo en el compartimiento. Ahora, Pablo se dio cuenta de que la vida es así. La cantidad de días que Dios me da al año, 365 días, muchas oportunidades, me da tiempo, me da dinero, me ha dado inteligencia, me ha dado muchas, muchas cosas en este cuerpo. Y cuando llegue al final del viaje, seré evaluado por cada día de mi vida en la tierra. Así que Pablo tuvo con su vida la misma preocupación que tendría alguien que viaja en tren con dinero que no es suyo. Él dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y luego continúa y dice, el amor de Cristo nos controla. Hay dos cosas que deben motivarnos en nuestra vida. Una es la reverencia y el temor del Señor, mencionado en el versículo 11. Y la otra es el amor de Cristo. El amor de Cristo me controla, dice él. Él estaba motivado por el amor en todo lo que hacía. Y ese fue el secreto de su vida. Y ya hemos considerado en Romanos capítulo 6 esta gran verdad que Pablo seguía mencionando. En la última parte del versículo 14 dice, uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Él habla de esto en Romanos, en Corintios y en Gálatas. Con Cristo he sido crucificado.
Uno murió, todos murieron. Esta es una de las revelaciones únicas que Dios le dio a Pablo. No vemos a Pedro, Juan y Santiago escribiendo sobre esto. Ellos conocían el perdón de los pecados, pero una de las revelaciones únicas que Dios le dio a Pablo fue que cuando Jesús murió a los ojos de Dios, todos morimos con él. Por lo tanto, este es uno de los grandes temas de Pablo y dice, si todos morimos y resucitamos con él, verso 15, ahora que vivimos, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. A menudo he dicho que si preguntas a las personas cuál es la razón por la que Cristo murió, la respuesta que la mayoría dan está en 1 Corintios capítulo 15. Cristo murió por nuestros pecados. Es correcto, pero esa es solo una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta está aquí en el verso 15. Léelo, está en tu Biblia. Cristo murió para que nunca más vivamos para nosotros mismos, sino para Él. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo murió con ese propósito? Esa es la otra cara de la moneda. Un lado dice, Cristo murió por nuestros pecados. El otro lado dice, Cristo murió para que yo nunca más viva para mí mismo. Así que si sigues viviendo para ti mismo, estás frustrando el propósito por el cual Cristo murió. ¿Entiendes eso? Por ejemplo, si sigues viviendo en pecado, estás aprovechándote del hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Estás aprovechándote de la gracia de Dios. Y cualquier creyente que vive para sí mismo, tenemos que decir que realmente no ha entendido completamente el propósito por el cual Cristo murió. El objetivo del diablo es cegarnos ante toda la verdad de Dios. Si puede lograr que veamos solo una parte de ella, ha tenido éxito. O bien intenta evitar que veamos algo en absoluto. Y si vemos algo, se asegurará de que no veamos la verdad completa. Dirá, bien, has visto que Cristo murió por tus pecados, pero me aseguraré de que no veas nada más. Pero Cristo murió para que nunca más vivamos para nosotros mismos. Murió para librarnos de una vida centrada en nosotros mismos. Y luego descubrimos, al unir estos dos versículos, 1 Corintios capítulo 15, verso 3, y este versículo, que la raíz de todo pecado es el egoísmo. Un hombre vive en pecado porque vive para sí mismo. Y mientras sigas viviendo para ti mismo, nunca tendrás victoria sobre el pecado. Es como dejar la raíz de un árbol intacta. Y cada vez que algo brota de ella, lo cortas, lo cortas y lo cortas, pero seguirá brotando. La única solución es arrancar la raíz, y así no tendrás que seguir usando las tijeras para cortar la planta que sigue brotando de esa raíz. Muchas personas han eliminado el pecado en la superficie, pero la raíz sigue ahí, la raíz de vivir para uno mismo. Ahora quiero decirles a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, nunca tendrán victoria sobre el pecado mientras sigan viviendo para ustedes mismos. Eso es imposible, porque la raíz sigue ahí. Puedes orar, llorar y ayunar, pero debes decir, Señor, trata con esta raíz. Ayúdame a morir de una vez por todas y a decidir en mi vida que desde este día en adelante nunca tomaré una decisión con mi propio beneficio como el centro. Nunca tomaré una decisión preguntándome, ¿cómo me beneficiará esto? ¿Sabes cuántas personas toman decisiones en la obra cristiana con esta pregunta en mente? ¿Cómo me beneficiará esto a mí y a mi familia? Si sigues tomando decisiones así, no eres diferente de cualquier pecador impío y no convertido en el mundo. ¿Cómo toman ellos sus decisiones? Preguntándose, ¿cómo me beneficiará esto a mí y a mi familia? Y tú, que trabajas en la obra cristiana, haces la misma pregunta. ¿Cómo me beneficiará esto a mí y a mi familia? Entonces no eres diferente de ellos, excepto que quizás ellos sean ateos y tú vas a la iglesia, pero en tu interior sigues siendo igual. Jesús murió para librarnos de eso, para que nunca más en nuestra vida tomemos decisiones con base en nuestro beneficio, sino preguntándonos, ¿esto glorificará a Dios?
¿Cómo beneficiará esto a Dios y a su reino y a sus propósitos? Si pudiera encontrar aquí a personas decididas a vivir así desde hoy, preguntándose, ¿cómo beneficiará mi vida a Dios? ¿Cómo puede esta decisión que tome beneficiar a Dios? ¿Cómo beneficiará a Dios y a su reino y a sus propósitos el hecho de que me vaya a vivir a tal lugar? ¿Cómo puede mi elección de trabajar con este grupo, iglesia u organización beneficiar a Dios y a su propósito? Les digo que si reuniéramos a 100 personas con esta mentalidad, podríamos cambiar la India por completo. Es muy difícil encontrar personas así. La gran mayoría de quienes trabajan en la obra cristiana, y lo digo después de 41 años de verlos, buscan su propio interés. Nunca han entendido este versículo, que ya no debemos vivir para nosotros mismos. Pasan por alto versículos como este y van directamente a versículos como el 17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hemos sido hechos una nueva criatura. Pero déjame preguntarles, ¿cuáles son esas cosas viejas que deberían haber pasado? ¿La vida centrada en mí mismo ha desaparecido? ¿Todo en verdad se ha hecho nuevo? ¿Mis ambiciones han cambiado? ¿Mis metas han cambiado? Bien, ahora veamos el versículo 20. Somos embajadores de Cristo. Eso es un llamado tremendo, ser embajador de Jesucristo. Y por eso hay una dignidad en nosotros. Déjenme hacerles una pregunta. Incluso el embajador de un país muy pobre, como la India, ¿tendrá cierta dignidad? Y cuanto más grande y poderoso sea el país, mayor será la dignidad del embajador. Vivimos en un mundo con países como Estados Unidos como una gran potencia. Piensen en el embajador de los Estados Unidos en la India. ¿Pueden imaginar la dignidad con la que se conduce a él mismo? Porque él sabe que representa a una de las naciones más poderosas del mundo. No hará nada barato o indigno, ni irá pidiendo dinero como un mendigo. Nunca haría algo que deshonre el nombre de su país. Ahora imaginen que el embajador de Estados Unidos viene a su casa y les dice, ¿podrían darnos algo de dinero para ayudar a nuestro país? ¿Puedes imaginar eso? Si un hombre blanco con traje y corbata viene y dice, soy embajador de Estados Unidos y queremos algo de dinero porque nuestro país está pasando por un momento difícil. Incluso 10 rupias nos ayudarían. Ustedes responderían, eres un mentiroso. No puedo creer que el embajador de ese país se comporte así. Pero si otro hombre viene y dice, soy embajador del Señor Jesucristo, ¿podría darme 10 rupias para nuestra obra? Ahí nosotros decimos, sí, claro. ¿Por qué le creemos a esa persona? Porque creemos que el embajador de Estados Unidos está muy por arriba y el embajador del Señor Jesucristo está por debajo, como un mendigo. ¿Sabes que hay una sola superpotencia en el universo? No en el mundo, porque conocemos las superpotencias mundiales. Estoy hablando de la superpotencia del universo. ¿Cuál es? Es Dios. Es el reino de Dios. Es Jesucristo. Ese hombre puede ser el embajador de la mayor superpotencia del mundo, pero con toda humildad puedo decir que soy un embajador de la superpotencia del universo, no solo del mundo. Y eso es lo que tú eres, o al menos eso es lo que dices que eres, pero te comportas con la dignidad de un embajador de la única superpotencia del universo. Les diré lo que ha entristecido mi corazón y me ha hecho sentir tanta pena. Ver el nombre de Jesucristo deshonrado por la forma tan indigna y barata en la que algunas personas van por ahí mendigando y diciendo que son embajadores de Jesucristo. Es algo muy triste. Hay un versículo en el Salmo 50 donde el Señor dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Y lo mismo diría un verdadero siervo de Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría, se lo diría a mi Señor en el cielo. Y si estás en comunión con Él, Él escuchará.
Verás, un embajador en un país siempre debe estar en contacto con su país de origen. No puede permitirse estar desconectado de su país ni un solo día. Así es como estamos llamados a vivir. Anhelo con todo mi corazón ver el día en que en la India tengamos hombres y mujeres, siervos de Dios, que aunque sean muy pobres y no pueden permitirse más que una bicicleta, ni siquiera una motocicleta, pero que sean hombres y mujeres de Dios que vivan con dignidad, aunque sean pobres y puedan usar ropa muy sencilla, usar sandalias, andar en bicicleta y vivir en una aldea, pero con la dignidad de un embajador de la mayor superpotencia del universo. ¿Esa es la impresión que tenemos de los obreros cristianos? No. En la India tienen la impresión que los obreros cristianos son mendigos, mendigos disfrazados de dignidad, siempre pidiendo dinero, siempre corriendo tras los ricos. ¡Qué tragedia! Eso no es ser un embajador de Jesucristo. Recuerda siempre, hermano y hermana, si eres un siervo de Dios, eres un embajador de Jesucristo, donde quiera que vayas. Cuando viajes en tren, recuerda, eres un embajador de Jesucristo. Cuando viajes en autobús, eres un embajador de Jesucristo. Donde quiera que vayas, eres un embajador de Jesucristo. En el capítulo 6, en los versículos 3 al 10, Pablo habla de cómo se comporta como siervo de Dios. Él dice, versículo 3, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Como embajador no quiere hacer nada que deshonre el ministerio. Y dice en el versículo 4, este es un versículo maravilloso, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad y así sucesivamente. A veces, como dice el versículo 8, recibimos gloria, otras veces deshonra. Algunas personas nos aprecian y otras nos condenan. Hay informes malos e informes buenos. Algunas personas dicen cosas buenas sobre nosotros. Otras dicen cosas malas, pero seguimos siendo los mismos siervos de Dios, ya sea en buen o mal informe. Cuando la gente nos calumnia, otros dicen cosas buenas. Algunos nos llaman engañadores, otros nos llaman verdaderos siervos de Dios. Ante ambos nos manifestamos como siervos de Dios. Para el mundo somos desconocidos, pero entre el pueblo de Dios somos bien conocidos. Versículo 9. Como moribundos, pero vivimos. Pasamos por muchos sufrimientos, pero no morimos hasta que llegue el tiempo de Dios. Como castigados o disciplinados por Dios, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Afligidos porque nos preocupa la pérdida de tantas personas en el pecado, preocupados porque tantos creyentes son carnales. Se refiere a esa tristeza, no la tristeza porque las personas me lastimen, sino afligidos por las penas de otros, pero siempre gozosos, porque me regocijo en el Señor, como pobres, pero enriqueciendo a muchos espiritualmente, teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Poseo todo, el cielo y la tierra está a mi disposición. Todo lo que necesito, Dios me lo provee. Sin embargo, en términos materiales, una cuenta bancaria puede estar baja y en ocasiones podemos vivir de día en día. Dios cuida de nosotros. Así es como Pablo vivió. Él no creía en un evangelio de prosperidad en absoluto. Luego habla sobre su corazón hacia los corintios. Los corintios tenían un corazón limitado hacia Pablo. Pero Pablo dijo, nuestro corazón se ha abierto de par en par. Creo que esto es muy importante en nuestro servicio a los demás. Nuestro corazón debe estar siempre abierto hacia ellos, incluso si ellos son, como dice el versículo 12, de corazón limitado hacia nosotros. Ustedes están limitados en sus sentimientos. Tienen un corazón limitado hacia mí, pero yo tengo un corazón amplio hacia ustedes. Leí una vez un pequeño poema que decía algo así. Dibujaron un círculo que me excluyó. Me llamaron hereje y de nombres similares.
Hicieron un círculo que solo incluía a los suyos. Pero el amor y la sabiduría me enseñaron cómo ganar la victoria. Yo dibujé un círculo más grande que los incluyó a ellos también. Esa es la manera de Dios. Deja que otros tracen un círculo que no te incluya. Que digan, somos los únicos. Si tienes amor y sabiduría, dibujarás un círculo más grande y los incluirás. Así era Pablo. Su corazón era grande. No puedes servir a Dios si tu corazón es estrecho, limitado solo a personas de tu denominación o a quienes están de acuerdo contigo en todo. Muchas personas son así, pero tu servicio a Dios será limitado, a menos que tu corazón sea grande hacia todo el pueblo de Dios. Luego tenemos este maravilloso versículo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, no sean atados juntos. En el Antiguo Testamento había una ley que decía que no debías unir un buey y un asno en un mismo yugo. Por ejemplo, no debes estar atado en sociedad con incrédulos en los negocios, porque en los negocios pueden querer hacer trampas y prácticas injustas con las que no estarás de acuerdo. Esto no es solo con incrédulos, sino con personas que no tienen tu mismo sentido de valores, lo cual es un yugo desigual. Tus estándares son altos y los suyos son muy bajos. ¿Puedes imaginar un yugo entre dos bueyes, uno muy alto y otro muy bajo? Sería difícil para ellos arar juntos. Puedes decir, es creyente, pero observa sus valores. Permite muchas cosas que tú no permitirías. Eso es un yugo desigual. Un yugo desigual también puede ocurrir en el matrimonio. Si te casas con alguien que no comparte tus valores, tus metas, tu visión, eso es un yugo desigual. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Aquí se nos llama a ser separados. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense. En el versículo 17. No significa que no podamos interactuar con incrédulos en el trabajo, en la oficina, en el vecindario o con nuestros parientes. Tenemos que convivir con ellos en el mundo, pero en la obra de Dios debemos tener cuidado. Por ejemplo, voy a hablar claramente y espero que nadie se ofenda con la verdad. Veo personas que son creyentes en ciertas iglesias denominacionales donde los líderes de esas iglesias no son convertidos. Incluso ellos mismos dicen, nuestro obispo no es convertido. Entonces, ¿qué haces en una iglesia donde tu líder no es convertido? Si el líder no conoce a Dios y no ha nacido de nuevo, la Biblia dice que es hijo del diablo. No importa si es un arzobispo, un obispo o cualquier otra cosa. Si no ha nacido de nuevo, a Dios no le importa si lleva una cruz en el cuello o usa una vestidura púrpura o blanca. La pregunta es, ¿ha nacido de nuevo? Realmente me sorprende ver personas que dicen, soy nacido de nuevo, pero mi obispo y mi líder no han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué haces en ese grupo? Deberías salir de allí. ¿Cómo puedes seguir a un líder que es un hijo del diablo? ¿O acaso no crees que según 1 Juan 3, verso 10, solo hay dos categorías de personas en el mundo? ¿Los hijos de Dios y los hijos del diablo? Eso es lo que dice. Creo que muchos creyentes no creen eso. Piensan que de alguna manera, porque Dios ve una cruz en el cuello de alguien, lo llevará al cielo. Lamento decirlo, pero no lo hará. Él ve el corazón, no te dejes engañar. Hay mucho engaño en la vida de muchos creyentes. Y no se trata solo de personas inconversas. Hay personas que saben que su pastor es un ladrón, que solo está ahí para ganar dinero. Me pregunto, ¿qué estás haciendo siguiendo a un pastor así? Tu líder es un ladrón y lo sigues sentándote en esa iglesia. Eso es triste. Jesús dijo que los líderes ciegos guían a personas ciegas y ambos caen en el hoyo. Si quieres evitar el hoyo, no sigas a estos líderes ciegos. Es la verdad. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo.
y yo seré un padre para ustedes. Nunca en mi vida he lamentado obedecer este mandato. Y cuando obedeces este mandato, en 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice: Amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si quieres perfeccionar la santidad en tu vida, debes limpiarte de toda inmundicia de carne y de espíritu. La inmundicia externa de las asociaciones que te contaminan y la inmundicia interna de los motivos y actitudes. Límpiate y perfecciona la santidad. La voluntad de Dios es que seas santo. Debes perfeccionar tu santidad y solo puedes hacerlo en el temor de Dios. Si temes a los hombres, si te preocupa lo que dirán los demás o lo que dirán tus parientes, tu tío, tu tía, déjame decirte que nunca perfeccionarás la santidad en tu vida. Debes perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Debes temer solo a una persona, a Dios. Nada más. Dios ha enviado su palabra, así que permanece firme en ella. Luego, Pablo dice en el verso 2, tengo mucho espacio en mi corazón para ustedes. Por favor, hagan espacio en su corazón para mí. ¿Me he aprovechado de ustedes? No. ¿He perjudicado a alguno de ustedes? ¿He corrompido a alguno de ustedes? No. Entonces, ¿por qué no me reciben? En el capítulo 7 leemos en el versículo 11 sobre la fuerte reprensión que Pablo dio a la iglesia en Corinto en su primera carta, diciéndoles que expulsaran a ese hombre de entre ellos, porque estaban permitiendo que permaneciera allí. Y eso estaba corrompiendo la iglesia. Y cuando ellos recibieron esa carta, realmente lo tomaron en serio. Pablo dice en el versículo 8, les causé tristeza con mi carta. A veces cuando los siervos de Dios nos hablan o nos escriben, tienen que hablar con dureza o escribir cartas fuertes que nos causan tristeza. Y él dice, versículo 8, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, versículo 10, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo. Ellos se tomaron en serio la carta de Pablo, y así es el verdadero arrepentimiento. En los capítulos 8 y 9, Pablo les escribe para que recojan dinero para los santos pobres en Jerusalén. Ahora, fíjate bien, él no les estaba diciendo que recolectaran dinero para su ministerio. Algunas personas usan estos capítulos 8 y 9 para justificar pedir dinero, diciendo que Pablo lo hizo. Pero Pablo no estaba pidiendo dinero para su ministerio. Él ni siquiera iba a tocar un solo centavo de ese dinero. Tenemos todo el derecho de pedir a los creyentes ricos que den dinero para ayudar a los creyentes pobres, siempre y cuando nosotros no lo toquemos. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Él nunca tocó ni una sola moneda de ese dinero. Él confiaba en Dios para sus necesidades. Cuando no tenía suficiente, cosía tiendas y ganaba algo de dinero. Y a veces simplemente pasaba hambre. Pero no rebajaba sus estándares, porque él era un embajador de la superpotencia más grande del universo. Y si tenía hambre, no se lo iba a decir a nadie, excepto a Dios. Así que aquí les instó a recolectar dinero. Les dijo, ustedes tienen mucho dinero y en Jerusalén hay creyentes pobres. Por favor, ayúdenlos. Creo que este es un buen ejemplo para todo siervo de Dios. Tener los ojos abiertos para ver dónde los creyentes bajo su responsabilidad son pobres y animar a los creyentes ricos a ayudarles. Es un muy buen ejemplo, porque esos creyentes ricos pueden no saber sobre los creyentes pobres. Así que es bueno decirles, aquí hay alguien a quien puedes ayudar con tu dinero. De hecho, en el Nuevo Testamento, nunca leemos de un solo ejemplo de algún apóstol o siervo de Dios pidiendo dinero para su ministerio. Nunca, solo se lo pedían a Dios. Nunca encontrarás un ejemplo así en ninguna parte de las Escrituras, pero sí les instaba muchas veces a dar dinero a los pobres. Eso es lo que vemos en el capítulo 8, donde leemos acerca de las iglesias en Filipos que dieron con alegría, aunque eran muy pobres. Luego se da el ejemplo de Jesús en el versículo 9.
porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él dice, piensen en lo que hizo Jesús. Tenía todo en el cielo y descendió a la tierra, haciéndose pobre, colgado en la cruz, despojado de todo para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo que debemos simplemente disfrutar de nuestras riquezas? No, él dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Algunas personas toman ese versículo y dicen, Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. Ahora soy rico. Pero eso no es lo que está diciendo. Él dice, miren el ejemplo de Jesús, quien renunció a todo por el bien de los demás. Ustedes también deben estar dispuestos a renunciar a todo por el bien de los demás. No está diciendo de que debas ser rico, sino que si te vuelves rico, ayudes a los pobres, así como Jesús, que era rico y se hizo pobre. Es fácil tomar un versículo de las Escrituras y malinterpretarlo. Quieres justificar todo el dinero que ganas y acumulas para ti mismo. Y dices, bueno, Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. Es tan claro en el contexto que ese versículo significa que debes seguir el ejemplo de Jesús, quien ayudó a los pobres y tú también debes ayudar a los pobres. Ese es el contexto de todo el capítulo. Si tomas un versículo fuera de contexto, puedes enseñar casi cualquier cosa. Y de esa manera se construyen sectas como el culto de la prosperidad de hoy en día. En los versículos 20 y 21, Pablo dice que en la distribución del dinero tuvieron mucho cuidado para que nadie pudiera desacreditarlos, pues tenían gran consideración por hacer lo correcto no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Pablo fue muy cuidadoso en la recolección de este dinero, para que nadie pudiera decir que alguien estaba quedándose con parte de ese dinero para sí mismo. Así que Pablo dijo que él mismo no tomaría ni transportaría ese dinero, sino que enviaron a Tito y junto con Tito otro hermano. Versículo 18. Él nunca enviaría a una sola persona para transportar dinero. Siempre serían dos personas con buen testimonio. Ellos tomarían ese dinero y lo entregarían a la iglesia en Jerusalén. Es muy importante ser claros en el tema del dinero. Ahora en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, nuevamente está hablando sobre el tema de dar. Dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Es decir, si siembras solo un poco de semilla, obtendrás una cosecha pequeña. Si siembras mucha semilla, recibirás una cosecha mayor. Ahora, muchas personas usan este versículo para instarte a darles dinero a ellos, especialmente los evangelistas de la televisión. Dicen, debes sembrar tu semilla en nuestro ministerio. Aquí está nuestra dirección. Envíanos dinero y recibirás una gran cosecha. Estos son estafadores y farsantes que buscan engañar a creyentes ingenuos. Pablo no estaba diciendo, pongan una semilla en mi ministerio, envíenme dinero y recibirán una cosecha. Así es como se tergiversa la escritura. ¿Acaso Pablo estaba pidiendo dinero para él? No, él decía que dieran a los demás. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo al joven rico cuando vino a él? Maravillosas palabras. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. No le dijo, vende lo que tienes y trae el dinero aquí, porque tenemos muchas necesidades y debemos mantener a todas estas familias. No. Él dijo, dale tu dinero a los pobres y ven, te quiero a ti sin tu dinero. ¿Dónde en el mundo encuentras hoy en día siervos de Dios que pueden decirle a una persona rica, hermano, no quiero tu dinero, te quiero a ti, ve y da tu dinero a cualquier grupo u organización cristiana? Y tú ven a nuestra iglesia y permíteme edificarte en la semejanza de Cristo. No estamos interesados en tu dinero. Así era Jesús, pero es casi imposible encontrar un pastor así, que le diga a una persona rica en su iglesia, da tu dinero en otro lugar y ven aquí solo a escuchar la palabra de Dios. Yo lo hago todo el tiempo. Digo, no estamos interesados en tu dinero. Estamos interesados en que llegues a ser semejante a Cristo en tu vida.
Y si quieres dar al Señor, hay muchos lugares donde puedes hacerlo. Hay personas necesitadas, hay personas con dificultades y Pablo dice, dáselo a ellos. Soy un embajador de la mayor superpotencia del universo. Así que encárgate de ayudar a estas otras personas. Esa es la dignidad de un hombre de Dios. Por favor, recuerden eso. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7, él continúa diciendo, Dios ama al dador alegre. En el Antiguo Testamento, el énfasis estaba en cuánto dabas. En el Nuevo Testamento, el énfasis está en cómo das, alegremente o con renuencia. No es cuestión de porcentaje, sino de calidad, no de cantidad. ¿Te das cuenta que en todo el Nuevo Testamento encuentras este énfasis en la calidad? Tu servicio debe ser de calidad. Calidad en el tipo de iglesia que edificas. Calidad incluso en tu manera de dar. No un 10%, sino calidad. Sea lo que sea que des, dalo con alegría. Pero recuerda, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Creo que hay muchos creyentes que son pobres porque han dado de manera tacaña a Dios y por lo tanto no tienen un ministerio en su vida. Son tacaños en su forma de dar. Sé generoso en dar a Dios. Sé rico para con Dios. Muchas personas han caído en dificultades financieras porque no han aprendido a dar generosamente a Dios. Cuando era soltero y no tenía muchos gastos, podía dar libremente lo que Dios me daba. Y a lo largo de los años, cuando me casé y enfrenté muchas necesidades financieras, puedo decir hoy que nunca tuve que endeudarme, nunca tuve que pedir prestado, ni siquiera en tiempos de gran dificultad financiera, porque Dios me devolvió lo que había dado antes. Así que aprendí a dar y verás que tus problemas financieros se resolverán, pero da con sabiduría. No deja personas que te piden que se los deja a ellos. Ora y da donde sientas que Dios te guía a dar, especialmente donde veas que la necesidad es mayor. No deja a quienes gastan extravagantemente y malgastan el dinero de Dios. Da donde la necesidad sea mayor. Da a los pobres, no a los ricos. Dale a quienes realmente lo necesitan y verás que Dios te da una cosecha abundante en tus propias necesidades. No creo que sea la voluntad de Dios que un creyente esté endeudado o tenga problemas financieros constantes. Por lo general, una persona así nunca ha sido generosa con Dios, ha sido mezquina con Él y en su momento de necesidad encuentra que Dios también es mezquino con Él. Así que aprendamos una lección de esto. Bien, pasemos a 2 Corintios capítulo 10, verso 1. Pablo dice, yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Pablo era un gran apóstol y estos creyentes eran aún jóvenes en la fe, pero él se humilla hasta su nivel y les dice, les ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo. Así era siempre su manera de hablar. Aquí menciona algo relacionado con nuestra vida de pensamiento. En el versículo 4 menciona las armas de nuestra milicia, que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Se refiere a fortalezas en nuestra mente. En el versículo 5, él menciona que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, habla de nuestra vida de pensamiento. Y en el versículo 4 menciona que nuestra mente tiene fortalezas. ¿Sabes qué es una fortaleza? Es algo que el enemigo construye, una fortaleza fuerte, como un patrón de pensamiento sucio, que es una fortaleza, o un patrón de pensamiento egoísta, que es otra fortaleza. Y parece imposible conquistar esta fortaleza para Cristo. Cuando dormimos, esta fortaleza puede manifestarse en sueños impuros. ¿Es la voluntad de Dios que vivamos así para siempre? No. La voluntad de Dios es que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, vamos a destruir estas fortalezas con armas espirituales y una de las armas más poderosas es la palabra de Dios. Si llenas tu mente más y más con la palabra de Dios, verás que estas fortalezas se derriban.
y los soldados dentro de esa fortaleza serán destruidos. Yo fui joven como muchos de ustedes y luché con pensamientos impuros como todos ustedes están luchando. Y en mis días de joven descubrí que esta era la solución en mi vida. Meditaba, leía, leía y leía, inundando mi mente con la palabra de Dios. Dios me dio una imagen para entender esto. Nuestra mente es como un recipiente lleno de agua sucia, debido a todo el pecado y la impureza en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Nuestra vida de pensamiento es como un recipiente lleno de agua inmunda y no puedo simplemente vaciarlo. Pero si vierto una jarra de agua limpia en ese recipiente, poco a poco el agua sucia se desborda, se diluye y se diluye. Y después de algunos años, el recipiente contiene agua limpia. Lleva tiempo. Este es el efecto de inundar nuestra mente con la palabra de Dios. Con los años, nuestra mente se purifica. Sin embargo, si seguimos arrojando suciedad de vez en cuando, el agua se ensuciará nuevamente. Por el poder de Dios, podemos pedirle gracia para llevar cautivo todo pensamiento, lo que significa rechazar la tentación cuando llega. Bien, sigamos con el versículo 13. Pablo aquí habla de no jactarse más allá de nuestra medida. Dice que Dios le asignó una esfera de ministerio y que no desea salirse de ella. Para Jesús, esa esfera era Israel y rara vez salió de ahí. Pablo también tenía su esfera y decía, esta es la esfera de mi ministerio. Dios me la ha dado. No estoy en competencia con Pedro, ni con Andrés, ni con Mateo, ni con ningún otro. Tomás ha ido a la India, pero no compito con él. Quiero decir, Dios me ha dado mi esfera de trabajo y voy a permanecer en ella. Él tenía un entendimiento claro de su llamado. Encuentro que muchos predicadores hoy en día no tienen una comprensión clara de sus límites. Y es por eso que siempre están chocando con otras personas. Están entrando en los límites de otras personas porque no entienden la esfera que Dios ha trazado a su alrededor. Ahora vayamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. En el versículo 2, lo que quiere decir es, soy como un hombre que los está guiando a comprometerse con Jesucristo, a casarse con Jesús un día, y tengo un tremendo celo de que no se enamoren de nadie más en el camino. Pensemos en el siervo de Abraham, quien llevó a Rebeca durante 400 millas hasta Isaac. En ese trayecto, si algún joven apuesto intentaba ganarse el afecto de Rebeca, ¿qué haría Eliezer? Le diría, aléjate de esta joven, ya está comprometida. Está reservada para el hijo de mi señor. Y le diría a ella, no te dejes atraer por todos estos hombres de aquí. Pablo quería preservar a la iglesia en Corinto de la misma manera para Jesús. Ese es el celo. Ustedes están reservados para Jesús. No pueden vivir para el mundo, no pueden vivir para el dinero, no pueden vivir para el honor. Todos los demás intentarán atraerlos, pero yo quiero que vivan para Dios. Ese es el celo de un verdadero siervo de Dios. Asegurarse de que su pueblo sea guardado como una virgen pura para Cristo. Y dice en el verso 3, pero temo que como así la serpiente con astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Cómo sabes que te has descarriado? ¿Es cuando crees en una doctrina errónea? No. Según el versículo 3, te has descarriado en el momento que pierdes tu devoción a Jesucristo. Ese es el verdadero indicador de que te has descarriado. Todo creyente que ha perdido su devoción a Jesús ya se ha descarriado. Y nuestro trabajo como siervos de Dios es preservar a los creyentes en su devoción a Cristo. Eso es lo más importante. Y según este versículo, el diablo está siempre buscando apartar a las personas de su devoción a Cristo, de amar fervientemente a Jesús. ¿De qué sirve servirle? ¿De qué sirve la evangelización? ¿De qué sirve la enseñanza? ¿De qué sirve edificar la iglesia si hemos perdido nuestro amor por Cristo?
Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso: haces muchas cosas buenas, pero ya no me amas como al principio. No quiero todo tu servicio sin amor. Por favor, recordemos que nuestro llamado es mantenernos en devoción a Cristo y ayudar a otros a mantenerse en devoción a Cristo. Luego, en los versículos 5 al 13, Pablo habla de cómo él no fue una carga financiera para las personas. Versículo 9. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Pablo tenía mucho cuidado de no ser una carga financiera para las personas. A veces trabajaba con sus propias manos y en ocasiones recibía donaciones de otras iglesias. Versículo 8. Pero en Corinto no aceptó nada porque la gente tenía dudas sobre su ministerio. Nunca debemos recibir dinero de una iglesia o de personas que no aceptan nuestro ministerio. Debemos tener dignidad y mantenernos al margen, porque recibir dinero es un acto de comunión. No hay nada malo en recibirlo si la persona acepta tu ministerio. Pero los corintios tenían dudas sobre Pablo, así que él decidió no recibir nada de ellos y dijo: a nadie fui carga. Luego, desde el versículo 23 hasta el final del capítulo, Pablo habla de las tremendas pruebas que enfrentó: encarcelamientos, azotes, latigazos en su espalda. Versículo 24, golpes con varas, naufragios, muchos peligros. También menciona noches sin dormir. Verso 27, hambre, sed y tiempos en los que estuvo sin comida, pasando frío y expuesto a la intemperie. Esto significa que hubo momentos en los que no tenía ropa adecuada para abrigarse, ni dinero para comprar ropa cálida o comida. Todo esto fue lo que Dios lo hizo pasar para convertirlo en un pequeño precursor para otras personas que estaban sufriendo. Y él pasó por todo eso y se humilla a sí mismo y dice: ¿saben? Una vez iban a capturarme en Damasco y tuvieron que bajarme en una canasta. Verso 33, a través de una ventana. Ahora, si algo así te pasara a ti, ¿no te gustaría hablar mucho al respecto? Es algo tan humillante. El gran apóstol Pablo sentado en una canasta y siendo bajado por una ventana. Pero él quiere hacerse pequeño a los ojos de estos corintios. Él dice: ¿saben? Una vez tuve que escapar. Tuve que sentarme en una canasta y me bajaron por una ventana. Y así escapé. Dios no envió a un poderoso ángel del cielo para sacarme. Soy un hombre común y corriente. Tuve que escapar como cualquier otra persona. Porque él dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 6, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí. Tenemos el deseo de que otras personas piensen más altamente de nosotros, pero Pablo se preocupaba por humillarse a sí mismo. En 2 Corintios capítulo 12, verso 1, habla sobre la visión que tuvo, donde fue llevado al cielo y durante 14 años nunca le contó a nadie sobre eso. ¡Qué hombre! Se quedó callado acerca de esas tremendas experiencias que tuvo. Si tú hubieras sido llevado al tercer cielo, estarías esperando la próxima reunión para testificar sobre ello ante todos. Luego habla sobre este aguijón en la carne que él tenía, versículo 7, que Dios le dio para mantenerlo humilde. Era un mensajero de Satanás, versículo 7. Pero incluso un mensajero de Satanás fue permitido por Dios para que Pablo se mantuviera humilde. A veces Dios permite que un mensajero de Satanás permanezca. La enfermedad es un mensajero de Satanás. Te lo dije el otro día. La enfermedad nunca viene de Dios. ¿Por qué digo eso? Jesús dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Yo, en comparación con Dios, soy un mal padre, y aún así nunca daría enfermedad a mis hijos. Nunca. Entonces, si un padre malo como yo haría eso, ¿cómo podría hacerlo el Dios Todopoderoso con sus hijos? Eso es imposible. La enfermedad viene del diablo. Toda enfermedad, pero a veces Dios puede permitirla, como en este caso. Un mensajero de Satanás. Pablo le dijo al Señor: Señor, quita esto de mí. Dios dijo: no, te daré gracia para sobrellevarlo, y esta enfermedad te mantendrá humilde, porque estás siendo usado tan poderosamente, Pablo. Estás en peligro de orgullo espiritual. A veces Dios permite que alguna aflicción permanezca en nosotros para mantenernos humildes, para que podamos servirle. Finalmente, en 2 Corintios capítulo 13, verso 4 dice:
Ciertamente, Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Y está diciendo que la verdadera vida cristiana es aquella en la que somos débiles y vivimos por el poder de Dios. Así concluye esta epístola. Ahora quiero repasar rápidamente 12 puntos, 12 marcas de un embajador de Jesucristo en esta epístola. Solo los leeré para darte referencia y que puedas buscarlos tú mismo. Piensa en estos puntos en tu vida. El título que daría a estos 12 puntos es Pablo, un embajador de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Número 1. Fue llamado por Dios. Capítulo 1, versículo 1. Todo está en Segunda de Corintios. Él fue llamado por Dios, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. No se llamó a sí mismo. Dios lo llamó. Muy importante. No entres en un ministerio si Dios no te ha llamado para ello. Número 2. Era completamente sincero. Completamente sincero. Capítulo 1, versículo 12. Una de las cosas más importantes que Dios requiere de nosotros es la honestidad y la sinceridad. Puedes tener muchas debilidades, pero si eres honesto y sincero, puedes ser un verdadero siervo de Dios. Número 3. Fue ungido con el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 22. No importa cuáles sean tus otras cualidades. Si no estás ungido con el Espíritu Santo, hermano, no intentes servir a Dios. Olvídalo. Ve y haz otra cosa. Número 4. Él amaba a aquellos a quienes servía. Realmente amaba a aquellos a quienes servía. En el capítulo 2, versículo 4 dice, quiero que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Número 5, dependía totalmente de Dios. En el capítulo 3, versículo 5 dice, nuestra suficiencia es de Dios. No dependía de ningún recurso humano. Puede que haya usado cosas que la gente le daba, pero no dependía de las personas ni de nada humano, sino totalmente de Dios. Número 6. Nunca se rindió. En el capítulo 4, versículo 1 dice, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Puede que muchas veces sintieras la tentación de rendirte en el ministerio, pero Pablo nunca se rindió. Número 7. Fue un ejemplo para otras personas. En el capítulo 6, versículo 3 y 4 dice, en todo nos recomendamos como ministros de Dios. Él fue un ejemplo para los demás con su vida y la manera en que se comportaba en diferentes situaciones. Número 8, nunca se aprovechó de nadie. En el capítulo 7, versículo 2, se destaca que él nunca intentó hacer de otras personas sus sirvientes ni las utilizó para hacer cosas para él. No se aprovechó de la bondad de otras personas ni de su hospitalidad. Número 9. Manejó el dinero con sabiduría. En el capítulo 8, versículo 20 y 21, y también en el capítulo 11, versículo 19, dice que nunca fue una carga para nadie. Fue muy cuidadoso con el manejo del dinero y nunca lo tomó de personas que no aceptaban su ministerio. Número 10. Permaneció dentro de los límites que Dios le había asignado. En el capítulo 10, versículo 13, se enfatiza que respetó los límites que Dios le había establecido. Número 11. Estuvo dispuesto a sufrir. En el capítulo 11, versículo 23 al 33, se mencionan todos los sufrimientos externos que soportó. También en el capítulo 12, versículos 9 y 10, con el aguijón en la carne, muestra que si Dios permitía el sufrimiento, Él lo aceptaba. Y finalmente, número 12, anhelaba guiar a los creyentes hacia la perfección. En el capítulo 13, versículo 9 dice, nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Así era el apóstol Pablo. Así que para resumir, fue llamado por Dios, fue completamente sincero, fue ungido por el Espíritu Santo, amaba a quienes servía, dependía totalmente de Dios,
Nunca se rindió, fue un ejemplo para otros, nunca se aprovechó de otros. Manejó el dinero con sabiduría sin ser una carga para nadie. Permaneció dentro de los límites que Dios le asignó. Estuvo dispuesto a sufrir y anhelaba guiar a los creyentes hacia la perfección. Sigamos su ejemplo y sirvamos al Señor de esta manera. Oremos.